para que puedan abarcar lo que varios estaban preguntando, así que espero poder representar bien. Primera pregunta. ¿Cómo relacionamos la responsabilidad activa del creyente en la santificación con la obra soberana de Dios por medio de su Espíritu y su palabra? Esta pregunta tal vez está buscando, había algunos que también complementaron esta pregunta con la necesidad de alguna ilustración o ejemplo práctico de cómo ayudamos a la persona a lidiar con esta tensión a medida que está enfrentando el desafío y el pecado que quiere, con el que está luchando. Cómo lidia con esa tensión en la práctica entre confiar en la obra de Dios, en la soberanía del Señor y también esforzarse para vencer el pecado. Es un ejemplo práctico, podría ayudar. Yeah, I'll begin. Honestly, in many ways, it begins with your understanding of who God is. Creo que primero... perdón, Dani, no, vos vas a traducir. Ya es demasiada costumbre. ¿Tenemos sonido en el micrófono del medio? No. Podemos usar el tuyo. Todo. Dice que honestamente empieza con tu entendimiento de quién es Dios. In other words, our understanding of how does God do what God does. Nuestro entendimiento de cómo hace Dios lo que Él hace. Sometimes we can have an idea about God that he just works mysteriously and just poof, makes things happen. A veces podemos tener una idea de Dios de que Él obra de una manera misteriosa y solo hace las cosas así. And yet he shows us time and time again in his word that he uses means. Y nos muestra una y otra vez por medio de su palabra que Él usa instrumentos, medios. I talked about this in one of the breakouts earlier today. Les hablé acerca de esto en uno de mis talleres. But even, for instance, when God created the world, he used his words. He spoke the creation into existence. Por ejemplo, cuando Dios creó las cosas, Él habló por medio de su palabra. In Genesis 6, when God judged the world, he used the means of a flood. En Génesis capítulo 6, Él destruyó el mundo por medio de un medio que fue la inundación. How does God save people? He uses the means of the gospel. Cómo Dios salva a las personas, Él usa el medio del evangelio. But how do people hear that gospel? Pero cómo las personas escuchan ese evangelio, He uses the means of preachers who proclaim that message. Él utiliza el medio de los predicadores que proclaman ese mensaje. But where do those preachers come from? ¿De dónde vienen esos predicadores? It's the church that's called to raise them up and to train them. Es la iglesia que está llamada a levantarlos y entrenarlos. Even if you go and look in the book of Proverbs, Incluso si tú miras en el libro de Proverbios, what is the means to your thriving and prospering in life? ¿cuál es el medio por el cual tú puedes prosperar y perseverar? God calls you to be diligent in your labors. Dios te llama a ser diligente en lo que tú haces, en tus obras. And so the pattern that we see is that God appoints means to accomplish his will. El patrón que vemos es que Dios pone medios para cumplir con sus propósitos. But those means also include our participation. Pero esos medios también incluyen nuestra participación. Look at Psalm 127 and we Vamos. see this tension. Vamos a ver el Salmo 127. Psalm 127. 127. Verse number 1. You can read Versículo verse número 1. 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. So I have a question for you. Who builds the house? Yo tengo una pregunta para ti. ¿Quién levanta la casa? Who watches over the city? ¿Quién es el que cuida de la ciudad? It's kind of a trick question, right? Es una pregunta que nos puede llevar al error. God is the one who ultimately does it, Dios es el que lo hace de último, and yet you still appoint laborers who do the construction. y aún así pones personas que van a edificar esa casa. God is ultimately the one who protects you,
Dios es al final el que va a protegerte, but that doesn't mean you don't hire watchmen. pero no quiere decir de que tú no vas a cuidar no vas a poner atalayas. And so ultimately our trust is in God, Entonces, al final del día, nuestra confianza es en Dios, but we're diligent to go through the means that he appoints. pero somos diligentes en caminar sobre los medios que Él ha puesto. So our faith is in him, but our obedience is to do the things he sets forth. Así que nuestra fe es en Él, pero nuestra obediencia es en caminar sobre lo que Él puso. And so it applies now too with our sanctification. Entonces, esto también se aplica con nuestra santificación. He's the one that produces the growth, but he's also the one that tells us what to do. Él es el que Él es el que hace el crecimiento, pero también nos muestra el camino de cómo crecer. So we work as hard as we can work, Entonces, trabajamos lo más fuerte que podamos, but our confidence is in him. pero nuestra confianza está en el Señor. It's not unusual for the Bible to commend us to do things that other places in the Bible state we could not do on our own. No es inusual que la Biblia nos diga, nos mande a hacer algo que en otros lugares de la Biblia dice que no podemos hacer por nosotros mismos. And there is no getting away from that. No tension. podemos alejarnos de esa tensión. Repentance is a gift from God. El arrepentimiento es un don de Dios. Ultimately, Al final del día, it comes from Him. viene de Él. And yet, He commands us to repent. Y aún así nos llama a arrepentirnos. And no one's going to get to heaven and say, well, you told me to repent, but repentance has to come from you, and you didn't give it to me, so I didn't know. That's not how it's going to work. Nadie va a llegar al cielo y va a decir, oh, el arrepentimiento viene de ti y no sabía que debía arrepentirme. So, as I said last night, as Dave just said, you have no choice but to obey the commands, to strive, to kill sin, to work, to fight, to flee. All those imperatives exist. No tienes ninguna otra opción de que seguir los imperativos que la palabra nos dice de buscar, de batallar, de seguir hacia adelante. And your master who died to pardon you from sin is the same master now commanding you to flee from sin. Y tu maestro que murió para perdonarte de tus pecados es el mismo maestro que te llama a obedecer sus mandatos. So obey him and fight and flee. Así que obedécelo y lucha y corre. As I said last night, just don't put any faith in your fighting or your fleeing. Como les dije la noche pasada, solo no pongan confianza en su propia habilidad de correr y de batallar. All your faith is in Christ. Toda tu fe está en Cristo. And one of the ways you express your faith in Christ is to obey his words when he says, fight, flee, kill. En otras palabras, como expresas tu fe en Cristo es al obedecer estos mandatos de batallar y de correr. You express your faith by putting off, renewing your mind, putting on. Tú expresas tu fe al quitarte el viejo hombre, renovar tu mente y ponerte el nuevo hombre. So that's how we come to understand the tension, but we can actually never do away with it. Así es como llegamos a entender la tensión, pero no podemos correr de esa tensión. In most areas of theology where there's tension, En la mayoría de lugares de la teología donde hay tensión, if you arrive at some position that has removed the tension, si has llegado a una posición que ha removido por completo la tensión, then you have probably arrived at error. probablemente has llegado al error. God wants us to live with certain kinds of theological tension. Dios quiere que vivamos con cierto tipo de tensión. My favorite passage that deals with this, the human responsibility and divine sovereignty, is actually Matthew chapter 11. Mateo capítulo 11 es su versículo favorito para lidiar con esta tensión entre la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. So whether you're talking about tension in divine sovereignty and human responsibility in justification, election, or in sanctification, it's a great example. Cuando quieres lidiar con la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en cuanto a su justificación y santificación, es un buen ejemplo. In Matthew 11, Jesus condemns the cities in which he did most of his miracles for not believing in him. En Mateo capítulo 11, Jesús condena a las ciudades que porque no habían creído en él. It's one of the boldest statements of human responsibility in all of the Bible. Es uno de los tratados de más responsabilidad en toda la Biblia. He says to them, knowing all things, even contingent things that didn't happen, Jesus says, if the miracles that occurred in your cities had happened in Sodom and Gomorrah, they would have repented. Él les dice, si los milagros que pasaron en sus ciudades hubiesen pasado en Sodoma y Gomorra, ellos se hubieran arrepentido. And so with full omniscience, Y con toda omnisciencia,
He declares Sodom and Gomorrah would have repented if they saw what you saw, and so it will be worse for you in the day of judgment. Él declara, Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido si ellos hubiesen visto lo que ustedes vieron. Entonces viene juicio para ustedes. That is 100% human responsibility. Eso es 100% responsabilidad del hombre. Jesus puts it on heavy. Jesús lo pone bien pesado sobre ellos. And then he turns around, having said that, and he prays. Y después de decir eso, se voltea y ora. In Luke's account of Matthew, the same scene in Matthew 11, it says he prayed with great joy. Lucas dice en ese mismo cuento de que él se regocijó. And Jesus said, Father, I love that you do it this way, Y dice, Padre, gracias, yo amo que tú lo haces de esta manera. that you hide truth from the proud, De que tú escondes la verdad de los orgullosos. and that you reveal truth to babes. Y que tú se lo revelas a los bebés. I love that you do it this way. Amo que lo haces de esta manera. Jesus rejoices in the very doctrine that some people chafe at. Jesús se regocija en la misma doctrina que los demás quieren rechazar. A God who hides and reveals, that doesn't sound very nice. Un Dios que esconde y que revela a otros, eso no suena bueno. And so that is an equally shameless claim to absolute divine sovereignty over men's hearts and minds and eyes. Y él está proclamando la soberanía de Dios, que es impresionante para los ojos que lo ven. So in one paragraph, man is utterly responsible. You saw miracles, you didn't repent, you are responsible for that. En un párrafo él dice, es la responsabilidad del hombre. Ustedes vieron los milagros y no se arrepintieron, es su responsabilidad. And then Jesus turns right around and says, Father, you're the reason they didn't repent. You hid truth from them and you've revealed it to humbler people. Y después en otro párrafo le dice, Señor, Dios, tú eres el que escondiste estas cosas y la razón por la cual ellos no se arrepintieron. If anyone is going to get the tension between divine sovereignty and human responsibility right, it will be Jesus. Si alguien va a estar correcto en cuanto a la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios, es Jesucristo. He's perfectly balanced. Él es perfectamente balanceado. Then he goes on to say, I love that you reveal and conceal. To those who are humble, you will open their eyes to see truth. To those who are proud and don't believe they need any help, you hide, you blind them from that truth. Y él va a decir después, yo amo que a algunos les escondes, al soberbio le escondes estas cosas y al humilde le revelas estas otras cosas. Then he goes on in his prayer to say, no one knows the Father but me, and I alone know the Father, and and anyone to whom the only people who can know the Father are those to whom I choose to reveal him. Y después viene y dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo excepto aquel a quien Él se lo revela. So with all that theological tension on the table, Después con toda esa tensión teológica que está en la mesa, then Jesus makes one of the most beautiful universal appeals of the gospel in all of the Bible. Jesucristo llama de una manera hermosa en toda la Biblia de esta forma. And this is important because if you're standing listening to Jesus talk and pray, you'd be saying, well, if I can't know the Father unless you reveal him to me, anyone to whom you want to reveal him, how do I know whether I'm one of the people you want to reveal him to? Entonces dice la persona, bueno, si yo no puedo conocer del Padre a menos de que tú me lo reveles, entonces ¿cómo sé que soy una de esas personas? It's a natural question. Es una pregunta natural And Jesus doesn't answer it. y Jesús no la responde. Instead, what he says is, come unto me, En cambio, Él dice, vengan a mí, all of you who are weary and heavy laden, todos los que están cansados y agobiados, and I will give you rest. y yo les daré descanso. In other words, the jury's not out on the question isn't, are you willing to show me the Father? Entonces el jurado no ha salido todavía, le están preguntando, ¿estás dispuesto a revelar el Padre? The question is Jesus saying, I'm standing right here. La pregunta, y Jesús dice más bien, estoy aquí parado, al frente de ustedes. Come to me. Vengan a mí. Don't ask whether you're the elect or the non-elect. No hagan la pregunta de que si ustedes son los elegidos o no. I'm right here. Come. Estoy aquí, vengan. The question isn't whether I will receive you and open your eyes. The question is, will you humbly come? La pregunta no es si yo te voy a recibir a ti con los brazos abiertos. La pregunta es, ¿en humildad tú vas a venir? Human responsibility, Responsabilidad del humano, divine sovereignty, soberanía divina and a universal call to the gospel. y un llamado universal del Evangelio. Jesus feels no tension. Jesús no siente ningún tipo de tensión. They're all true. Todas son verdad. And that's how we need to learn to operate.
Y así tenemos que aprender a operar nosotros. Man's rebellion and blindness is a culpable blindness. La rebelión del hombre es una por la cual es culpable. Divine sovereignty is the only hope of any heart ever believing. La soberanía divina es la única esperanza de que algún corazón vaya a creer. But we don't sit around trying to figure out whether I'm elect or you're elect. Pero no nos sentamos aquí pensando de que si yo soy elegido o si tú eres elegido. We stand in pulpits and in marketplaces, in living rooms, Nos paramos en un púlpito o en una sala o en el mercado, in the workplace, in schools, en el trabajo o en la escuela. and we universally say, "Come to Christ." Universalmente decimos, vengan a Cristo. Isn't that amazing? ¿No es eso maravilloso? You want to know how to hold those doctrines in balance? ¿Tú quieres saber cómo tener estas doctrinas en balance? Imitate Jesus. Imita a Cristo. They're both true, and it does not prevent him from a universal call. Las dos cosas son verdades y no previene un llamado universal. I don't even know if that was the question, but I wanted to say Yo that. ni siquiera sé si esa es la pregunta, pero quería decir eso. Solo pensé en el pasaje de Romanos 11, oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él, para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí es donde termina esa tensión, ¿no? En adoración a un Dios que no podemos entender. Sus pensamientos son más altos que los nuestros y lo amamos por eso. Bueno, durante este día no solo tuvimos sesiones plenarias, hubieron 2 tiempos de talleres donde se trataron muchos temas y hubo un taller que trató el tema de la disciplina en la iglesia y me imagino que esta pregunta viene de ese taller. La pregunta es, en Mateo 18 y 16 se menciona el rol del testigo en el proceso de la corrección. Sin embargo, en la práctica eclesial muchas veces se desvirtúa esta figura. Hay quienes buscan aliados para justificar una acusación. Se generan murmuración e incluso confabulaciones para atacar a otro hermano. Y lo que debería ser un acto de restauración se convierte en un intento de destrucción. ¿Cómo debe entenderse bíblicamente la búsqueda y función del testigo según el corazón del pasaje? ¿Qué principios nos ayudarían a evitar que esta figura derive en un 2 contra 1? O si un pastor se ve envuelto como objeto de una falsa alianza bajo el pretexto de disciplina, ¿cuál sería una respuesta prudente y piadosa en ese contexto? Sí, dice, ¿qué principios nos ayudarían a evitar que esta figura derive en un 2 contra 1? Y si un pastor se ve envuelto como objeto de una falsa alianza bajo el pretexto de disciplina, ¿cuál sería una respuesta prudente y piadosa en ese contexto? So the last part of the question has to do with, let's say it's the pastor who is being pointed at, and there's 2 church members that come, but it's calling that a false alliance. They're just trying to divide the church. So how should the pastor react to that if they say, okay, I'm just following the rules, I'm coming with another witness? In Matthew 18, the function of going one-on-one Mateo capítulo. No, perdón. No me puedo sacar la costumbre, ¿no? We're going to have Gracias, Dani, to we're going to have gracias, to Dani. discipline these 2 men. Vamos a tener que disciplinar a estos dos. Dice. En Mateo capítulo 18, la función de ir uno con uno Finds its roots in the Old Testament. tiene su raíz en el Viejo Testamento. In the Old Testament, it was important to have 2 or 3 witnesses to confirm every fact. En el Viejo Testamento era importante tener más de 2 testigos para confirmar un hecho. What we call now due process of law.
lo que nosotros llamamos como un proceso de la ley. In Matthew 18, it functions less about that the witness has to be somebody who saw the sin, En Mateo capítulo 18 tiene que ver menos, este testigo tiene que ver menos con una persona que vio el pecado necesariamente. I take the witnesses there to be someone who's witnessing the conversation, addressing the sin. Yo veo más el testigo como una persona que está ahí para testificar acerca de la conversación que estas dos personas están teniendo. For instance, in the case of adultery, Por ejemplo, en el caso de adulterio, if a husband or a wife comes to the elders and says, "Brothers, I need help. My spouse has been unfaithful to me." si un esposo o una esposa vienen a un anciano y le dicen mi esposa está siendo infiel, Those are the kinds of facts that are not usually merely suspicion, but they're easy to prove. ese es el tipo de hecho de que no están sospechando, pero hay algo que es fácil de probar. As often as not, the sinful spouse is probably either caught or ready to admit it's true, I'm in adultery. En muchas de estas ocasiones, la persona que cayó en adulterio o está a punto de confesar o ya fue encontrado que está en adulterio. And so, if a brother who was close to this brother or a sister close to the sister, if she's the adulterer, went one on one to say, your spouse has said that there is trouble and that you have sinned, Si una persona cercana a esta pareja se acerca al esposo o la esposa y lo quiere corregir acerca de lo que ya sabe, este es el ejemplo del que está hablando él. and then calls them to repent, Y después lo llama al arrepentimiento a esta persona. and if they repent, you've won your brother or your sister. Y si se arrepiente, has ganado a un hermano. As Jesus is continuing to explain, if that is ineffective, if they don't repent with one going, Entonces Jesús explica de que si eso no es efectivo, si no se arrepiente la persona, then we take others with us, not as witnesses to the adultery, entonces traemos a otros testigos, no como testigos del adulterio, but probably people who are close to that sinner, pero probablemente personas que están cercanas a este pecador, who have a loving relationship with that sinner. que tienen una relación cercana, amorosa con esta persona. And then they are going, I believe, as witnesses to this conversation, that a loving, genuine confrontation, biblical confrontation happened. Entonces ellos vienen a acercarse no necesariamente como testigos del adulterio, sino testigos de esta conversación donde quieren que se arrepienta esta persona. And if they repent, you've won your brother. Y si se arrepiente esta persona, has ganado un hermano. And those first early, if you want to call them steps or stages of church discipline, are happening in the church every day. Y si quieres llamarlo pasos para la disciplina, están pasando todo el tiempo. Those happen in families regularly. Pasan en las familias regularmente. Parents talking to children, children talking to parents, spouses talking to parents. Hey, you sinned against me. Los padres hablando con los hijos, o los hijos con los padres, o los padres con los esposos, diciendo, hey, has pecado en contra de And mí. in that way, we minister to one another without any formal congregational involvement. De esa manera nos estamos ministrando los unos a los otros sin que se envuelva la congregación. A similar related principle then when it comes to an accusation against an elder De la misma manera, algo que tiene que ver con esto, cuando hay una acusación en cuanto a un anciano, is the Bible warns us you shouldn't even be talking negatively about an elder, bringing any formal word against them unless 2 or 3 people have said to you, no. In this case, they are witnesses to that elder's sin. no puedes estar hablando tú de un anciano sin traer primero dos testigos de que han visto este pecado del anciano. So you become aware of Gentile-like bullying leadership. Entonces empezamos a ver de alguna manera cómo se empieza a hacerle algún tipo de bullying a esta persona, a este anciano. So the sin in an elder's life could be related to his leadership in the church. It could be related to his family life. Could be related to his finances. Could be related to morality. El pecado del anciano puede tener que ver con la congregación o con su familia o con sus finanzas. And as you know, the process is a little different for an elder. Let a sinning elder, when that's confirmed by multiple witnesses, is to be admonished or rebuked in the presence of all. And that all could mean all the elders. It could mean all the congregation. But because of the prominent visual nature of his leadership, his discipline will be more public than a church member. Con el anciano va a ser un poquito diferente porque, como ustedes ya sabrán, cuando hay un pecado de un anciano, va a tener que ser corregido al frente de todos. Puede ser todos los otros ancianos o toda la congregación, entonces va a ser algo mucho más público.
So I think a part of the question was that how should the elder respond if multiple witnesses came and brought a false accusation against him? Entonces, parte de la pregunta es que si hay un anciano que está siendo atacado de alguna manera y que es un falso testimonio hacia él, ¿cómo debería responder a él a eso? And I think the answer to that question would be excellently answered by Dave. Y que él cree que la parte de esa pregunta va a ser respondida mucho mejor por el pastor Dave. He's joking. I hope. Espero que Ay. esté bromeando. I will say, I think it depends on the nature of the accusation. Que él cree que depende de la naturaleza de la acusación que se le está dando al anciano. There's certain things where there's clear evidence that doesn't call for interpretation. Hay ciertas cosas que donde hay clara evidencia, donde no necesita ningún tipo de I interpretación. mean, you stole money, Tú robaste dinero, you committed adultery, cometiste adulterio, you were caught with a lie. se encontró que tenías una mentira. But there's other things that are more difficult to discern. Hay otras cosas que son más difíciles de discernir. You're a domineering leader. Estás tratando de dominar sobre las ovejas. You're exercising your authority in a way that harms the people around you. Estás ejerciendo tu autoridad de una manera que estás lastimando a las personas debajo tuyo. That's not as black and white. No es tan blanco y negro en esa It situación. takes more time to discern. Toma mucho más tiempo discernir. And so I think depending on the nature of the charge will affect how you respond to it. Dependiendo de la naturaleza de la acusación, va a tomar más tiempo responder. If it's not one of those black and white things, then you need to open yourself up to that examination. Si no es una de esas cosas donde es blanco y negro, tienes que estar abierto a esa examinación. Maybe I am guilty of doing these things. Quizás soy culpable de hacer estas cosas. And so being careful to not fight and attack and to shut it down, but maybe there's something that God is exposing in your life. De no pelear y atacar a otros en esa situación, sino también estar abierto a que Dios exponga algunas cosas. So I think that's the first thing, is just trying to figure out, is this a black and white issue, or is this something that calls for more careful discernment? Creo que lo primero es mirar si es algo blanco y negro o si es algo donde requiere más discernimiento. My own former mentor experienced a church not really making a moral accusation against him, but deciding they wanted him out of the church. El mentor que él tuvo en el pasado tuvo una experiencia similar donde la iglesia no necesariamente encontró un pecado en él, pero la iglesia quería sacarlo a él. And rather than defend himself, Y en vez de defenderse, he asked for their patience while he found another position él les pidió su paciencia mientras que él in encontraba otra another, in posición another church. en otra iglesia. And during the weeks that he was looking for where God would take him next, Durante las semanas donde él estaba buscando hacia dónde el Señor lo iba a llevar, the young, proud elders who ousted him, los ancianos jóvenes que le pidieron que se fuera, they preached, and every Sunday he stood in the back of the church and just handed out bulletins. ellos estaban predicando y él solo se paraba en la parte de atrás entregando panfletos. That was an exemplary way to respond to even a false accusation. Esa fue una manera ejemplar de cómo responder a una falsa acusación. But, brothers, that would be a complicated case by case decision as to the best way to respond. Pero eso sería algo complicado en cuanto a cómo responder y debería ser respondido en caso a caso, de caso a caso. There's certainly no question that in even some difficult counseling cases I've had, it wouldn't have been difficult to find 2 or 3 family members who would be glad to come and bring an accusation against me because they didn't like my counsel. Y ciertamente hay ciertas ocasiones donde no es muy difícil encontrar 2 o 3 familias que pueden traer una acusación hacia mí porque simplemente no les caigo bien. So in that case, my fellow elders would listen to the accusations and evaluate whether the counsel I gave was biblical or not, and understand then what the heart of the accusers was. En ese caso ellos recibirían esa acusación y examinarían si en realidad fue que él aconsejó de una manera incorrecta o si simplemente es una acusación falsa. A somewhat prominent leader, pastor in the U.S., was recently deposed, is probably the best word, from his pulpit. Un pastor bien popular en los Estados Unidos recientemente fue removido del púlpito With the accusation that he was guilty of domineering in his leadership and harming people. con la acusación de que él estaba dominando y lastimando a las personas bajo su cuidado. But some 17 hours involving 54 witnesses were brought
before any charge would be brought against that man. Pero después de 17 horas y 54 testigos tuvieron que pasar antes de que se trayera esa acusación hacia él. At that point, any humble man would have to say, even if I don't see it, I must have a blind spot. En ese momento cualquier persona humilde dice, yo creo que eso debe pasar, así de pronto es algo que yo no puedo ver, es un No matter punto ciego. what I think of my own leadership, if 54 people in my church have been hurt by me, I've got something to work on, obviously. No importa lo que yo piense acerca de mi liderazgo, si 54 personas están acusando algo acerca de mí, yo tengo que cambiar algo. Psalm 19, who can discern his errors? Salmo 19, ¿quién puede discernir sus errores? Acquit your servant of hidden faults. Protege a tu siervo de pecados escondidos. Psalm 139, search me, O God. Salmo 139, escudriñame, Señor. Know my heart. Conoce mi corazón. Examine me, know my ways and my thoughts. Examíname, conoce mis pensamientos. See if there be any wicked way in me. Mira si hay algún camino erróneo en mi vida. If we had the ability to see our spiritual life as it really was, you'd never have to ask God for that help. Si tuviéramos la habilidad de ver perfectamente nuestro corazón, no tendríamos por qué preguntarle a Dios. So clearly, in some ways, we don't. Claramente en muchas formas no podemos. We don't have that clarity, and we need the gift of the body of Christ, our wife, our family around us, to help us see our blind spots. Muchas veces necesitamos la bendición del Señor, nuestra familia, nuestra esposa, para poder ver esos puntos ciegos. Gracias. Una pregunta más. Sabiendo que, como enseña Santiago 1, 14 al 15, la tentación viene de nuestra propia concupiscencia, ¿la tentación en sí misma es pecado o el pecado ocurre cuando cedemos a la tentación? ¿Nos pueden ayudar a discernir esa línea que divide el momento en el que estamos sintiendo el deseo a cuando cedemos a ese deseo? ¿Existe tal línea o el deseo en sí ya es el pecado? That is a good and difficult question. Esta es una pregunta. Esta es una muy buena y difícil pregunta. I'm glad that you asked. Me alegra que preguntas. Clearly, there are moments Claramente hay momentos of temptation de tentación that are not sin. que no son pecado. Not every experience of temptation leads in sinful failure. Some moments of temptation, we experience victory. No todas las tentaciones nos llevan hacia el pecado. Hay muchas tentaciones donde tenemos victoria. One of the best examples I can give, of course, is our sinless Savior. Uno de los mejores ejemplos que podemos ver es nuestro Señor Jesucristo, que no pecó. Jesus is tempted in the wilderness and does not sin. Jesús es tentado en el desierto y no peca. Satan attempts to seduce him and he does not fall. Satanás intenta seducirlo y él no cae. The tension in your question, which is a good one, is yes, but Jesus also had no sinful desires that he was repressing that would lead him to temptation in the same way you and I do. He did not have a sin nature. La tensión que hay en tu pregunta es sí, por supuesto, pero Jesús no tenía esa inclinación hacia el pecado y por ende no tenía que pecar. And yet the scripture teaches me, but it was a real temptation. Mas aún así, las escrituras nos enseñan que sí era una tentación de verdad. And so I can't even point to Christ as the perfect parallel to our experience. No puedo apuntar hacia Cristo como la mejor ejemplo paralelo a nuestra experiencia. I've asked myself the same question you've asked about the Garden of Eden scene we read about this morning. Yo me hago esa misma pregunta que tú hiciste cuando miramos en el huerto de Edén. I suppose in one technical sense, sin didn't happen until Eve ate the fruit. Y de cierta manera, el pecado no pasó hasta que Eva tomó de la manzana. Yet clearly the willingness to even dialogue about divine revelation with Satan led to that sin. Y claramente ese diálogo que tuvo con la serpiente la llevó hacia ese pecado. So I'll set that information over here and I'll address another issue, and I don't know how to tie them all together. Voy a poner esa información a este lado y voy a hablar acerca de otra cosa porque no sé cómo ponerlo todo junto. Dave is going to fix this in just a moment. El pastor David lo va a arreglar ahorita en un momento.
So, with all of those things being said and true, Con todas estas cosas que dijimos y son verdad, the scripture does condemn certain desires that exist within us. las escrituras sí condenan ciertos deseos que tenemos dentro de nosotros. Jesus makes it abundantly clear in the Sermon on the Mount that the act of adultery is not the only sin. Jesús lo hace muy claro en el Sermón del Monte que el acto de adulterio no es el único pecado, But to look with a desire on a woman who is not my wife is a sin. pero mirar con deseo a una mujer que no es mi esposa es pecado. So I have within me certain desires that are in and of themselves condemnable and corrupt. Entonces tengo dentro de mí ciertos deseos que por sí solos son pecado y son dignos de ser condenados. But at the same time, I would say the fact that I am created as a man with sexual desires Pero al mismo tiempo puedo decir de que el hecho de que haya sido creado como un hombre que tiene estos deseos, in and of themselves, that desire isn't sinful. por sí solo ese deseo no es pecaminoso, It's a gift from God. es un regalo de Dios, It's part of what it means to be made in his image. es parte de lo que significa ser hecho en la imagen de Dios. I don't understand all of that, but I know that in and of itself, I don't have to say, God, forgive me for having a sexual desire. No puedo entenderlo perfectamente, pero no tengo necesidad de decir, Dios, perdóname por tener este deseo. But because Paul refers to sexual immorality as idolatry, Pero como Pablo se refiere a la inmoralidad sexual como idolatría, covetousness, como el desear lo de otra persona, that clearly means that not just acting out on sexual desires, but possessing certain kinds of covetous desires is sinful. en sí tener cierto tipo de avaricia sí es pecado. No es solo el deseo, sino desear lo de los demás es el pecado. What does it mean to covet? ¿Qué significa tener avaricia o codicia? Coveting is wanting more of something to which I have no right to. Codicia es tener más de lo que yo deseo. If you are a married man, Si tú eres un hombre casado, God has given you a wife Dios te ha dado una esposa for the enjoyment of sexual pleasure. para que tú puedas disfrutar del placer That sexual. is not the sole purpose or the sole definition of your marriage, but it is a vital part. No es la única definición, pero es una parte vital. The desire, a sexual desire is not wrong in and of itself. El deseo sexual no está mal solo por sí solo. A desire for your wife is not only not wrong, it is blessed and right and good. El deseo hacia tu esposa no solamente no es malo, sino es algo bueno. But covetousness is wanting anything more than God has given me. Pero codicia es tener algo mucho más de lo que Dios ya me ha dado. So for a married man to want anything beyond his marriage is that desire is condemnable. God, forgive me for wanting more than you have given me that I have no right to. Pero para una persona casada, el desear más de lo que ya ha recibido en sí solo eso es malo. Perdóname Dios por esto. For an unmarried man, what is God's provision for him now? Pero para una persona que no está casada, ¿qué es lo que Dios le ha proveído? Nada. Pues Nada. 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 Can you translate that? Nothing. Yeah. So covetousness in an unmarried man is wanting any woman. Codicia en una persona que no está casada es querer cualquier mujer. And so you pursue contentment in where God has you. Así que buscas estar contento donde Dios te tiene. So you'd have to say, God, thank you for my sexual desires Así que le puedes decir a Dios, gracias Señor por mis deseos sexuales and give me grace to not fulfill them in any way that would dishonor you until the day you give me a wife. y dame gracia para poder cumplirlo de cualquier manera que sea posible para ti y hasta que yo tenga una esposa. So in some ways, what we're trying to divide now is between the original question was about whether desires, the temptability is wrong. Tu pregunta original es acerca de si el ser tentado está mal. And somehow in my mind, I feel I have a little more clarity if I move past desires into the arena of thoughts. Y yo creo que tenemos un poquito más de claridad si pasamos de los deseos a más hablar acerca de si caemos en el después de There's ser not a tentado. massive difference between desires and imagination and thoughts, but they're not exactly the same. No hay una gran diferencia entre deseos e imaginación y pensamiento, pero no es exactamente lo mismo. So certain desires that I have are biblically wrong. Hay ciertos deseos que tengo que bíblicamente están mal. There's no redeeming the desire to be preeminent like Diotrephes.
No hay nada para redimir en el deseo de ser como diátrofo, de tener una preeminencia. So some desires I can say in and of themselves, they're just wrong. Puedo decir algunos deseos que simplemente están mal. Other desires can become wrong if I want them more than I want God. Otros deseos se pueden convertir en algo malo si yo lo deseo más que a Dios. All joking aside, what thoughts would you add to help synthesize Poniendo todo this? chiste al lado, ¿qué pensamientos tienes acerca de esto? Yeah, even the note that you just ended on with Diotrephes illustrates something in my mind. Incluso lo que hablaste ahorita acerca de diátrofo ilustra algo en mi mente. It's just the principle of am I living to exalt myself or am I living to exalt Christ? Es el principio de si estoy viviendo para exaltarme a mí mismo o estoy viviendo para exaltar a Cristo. It's so often the desires within us, they're not for Christ's exaltation, they're for Y self-exaltation. muchas veces, lastimosamente, los deseos que tenemos es para exaltarme a mí mismo, no para exaltar a Cristo. I'm defining happiness on my terms rather than trusting in what God says. Estoy definiendo la felicidad en mis términos en vez de lo que Dios dice acerca de And él. so at that point, things that could be gifts from God actually end up becoming vices in our life. Entonces, cosas que, pueden ser un regalo de Dios terminan siendo un peligro para Our nosotros. desires own us rather than us owning our desires. Los deseos ya son dueños de nosotros en vez de nosotros ser dueños de esos deseos. I think of Titus 2 urging the younger men to be self-controlled. Pienso en Tito capítulo 2 de llamar a los jóvenes de tener dominio propio. You have to learn mastery over those desires. Tienes que ser maestro de estas cosas. And if you don't, you're not in the will of God. Y si tú no lo estás haciendo, no estás en la voluntad de Dios. Even if it is a quote unquote good desire. Así sea quizás un buen deseo, entre comillas. I know a man who wants to be a pastor, Conozco una persona que quiere ser pastor, but he's very harsh in his dealings with people. pero cuando habla con las personas es bien fuerte. It's a good desire, Es un buen deseo que tiene, but he's going about it the wrong way. pero lo está haciendo de una manera incorrecta. It's gotten to the level of an idolatry in his life. Se ha convertido al nivel de una idolatría en su And so pensamiento. that's where you can't just look at what is the visible external behavior, Así que ahí no tienes que ver no solamente lo que está en la parte externa, but what are the thoughts and the beliefs that are driving that. pero cuáles son los pensamientos y las creencias que están guiando eso. Now, in his case, he's saying, I could never be happy if I'm not a pastor. En ese caso, la persona está diciendo, no, nunca voy a poder ser feliz si no soy un pastor. And so that's what he's having to get under control. Y eso es lo que él tiene que empezar a controlar. I'm working on it, Dave. Dice que está trabajando en eso, dice. I don't think when we're trying to walk with God, Cuando estamos tratando de caminar con el Señor, I don't think this razor's edge we're trying to discern is the most important question. It's a natural question. I don't think it's the most important question. yo no creo que esta línea delgada de la pregunta que estamos haciendo es la más importante. Creo que hay una pregunta más importante. Have I already sinned? Am I just being tempted? Have I already sinned? I'm not sure that kind of analysis is really modeled for us anywhere in the scriptures. ¿Ya he pecado o simplemente estoy siendo tentado? No creo que esa sea la pregunta y no creo que eso es lo que está siendo modelado en las Escrituras. It's a natural question. We tend to be analytical. We're trying to figure out from point 1 to point 2 to point 3. Es una pregunta natural y queremos a veces ser muy analíticos. Queremos ir del punto 1 al punto 2 al punto 3. And in some ways, it does seem like that's how James is presenting his argument in James 1. Y de cierta manera, a veces parece como que Santiago está presentando su argumento de esa forma. Each one sins when he's carried away, enticed by his own lust. Then when lust is conceived, it gives birth to sin. When sin is fully born, it gives birth to death. Si la manera como lo presenta, la presenta como si fuera un patrón. But all of that is simply not so much a flow chart, a process, as much as just trying to just point out the source of sin. Todo eso no es solo un proceso que le está mostrando, sino que está mostrando la raíz del problema. It's more meant to just make us fearful of where sin will go and its end result Es más que todo para traer temor a nosotros, para mostrarnos hacia dónde va el pecado. than to try to figure out, am I on the path to sin? Have I not yet sinned? Más que preguntarnos, ¿ya estoy en el camino hacia el pecado? ¿O será que ya pequé? I think the more important thing is, do I have the mind of Christ on this matter? Lord, I don't even know if I've sinned yet. I know, but I know where I'm going. Help me. It's to cry out as early in that process as possible, regardless of your analysis. Lo más importante es llamar a Cristo lo antes posible y pensar, ¿estoy teniendo la mente de Cristo? ¿Estoy caminando hacia el lugar correcto? The fear of the Lord makes you hate all evil El temor del Señor te lleva a odiar todo mal at every stage. en cada uno de los pasos.
So I understand the question. I've thought about the question myself. But in the practice of the Christian life, for the most part, brothers, it's pretty clear to me between the Word of God and my conscience. I usually know when I've sinned. Entiendo la pregunta y sé que queremos pensar sobre estas cosas, pero cuando miramos la palabra de Dios y mi conciencia, yo creo que muchas veces ya sabemos cuando hemos pecado. It is rarely a mystery. Es muy raro que sea como si fuera un misterio. And it's pretty infrequent that a man is condemning himself unduly, No es frecuente que una persona being too hard on himself. que sea tan fuerte en sí mismo. We are usually too easy on ourselves. Usualmente somos muy suaves con nosotros mismos. Between the Word of God and your conscience, Entre la palabra de Dios y tu conciencia, no harm will come to you if you confess a sin that was actually not a sin yet, but just a temptation. nada malo te va a pasar a ti si tú confiesas un pecado que en realidad solo era una tentación. That kind of careful living would probably do us all better. Ser cuidadoso de esa manera en nuestra forma de vivir muchas veces nos puede hacer mucho bien. Muchas gracias. Última pregunta. Must be some long answers. That's not very many questions. Sorry. Ah, no. Es una pregunta, creo que toca más al corazón de muchos pastores que lidian con tensiones en su hogar. Y alguien hizo esta pregunta que creo que representa a muchos y creo que va a ser bueno escuchar. Como esposo, estoy buscando acompañar a mi esposa en el dolor de ver a nuestra hija apartarse del camino del Señor. Si bien hemos entregado esta carga al Señor en oración, ¿cómo puedo ayudar a mi esposa a entender y aceptar con esperanza esta situación sin que nuestro anhelo por la conversión de nuestra hija se convierta en una expectativa que robe nuestra paz y derive en idolatría emocional? ¿Qué consejos pastorales o verdades bíblicas pueden ayudarnos a vivir esta espera con fe y no con angustia? There are so many layers of grief for a parent with a prodigal child. Hay tantos lugares de dolor para un padre que tiene un hijo pródigo. There's the objective grief of concern about their spiritual destiny. Hay el dolor de considerar el destino de su vida espiritual. There are the natural questions any humble parent's going to ask. Hay preguntas naturales que cualquier padre humilde se va a preguntar. Did I do anything to contribute to this? ¿Será que hice algo para contribuir hacia esto? Was there hypocrisy in my life that made the gospel unattractive? ¿Será que había hipocresía en mi vida, lo cual hizo no atractivo el evangelio? Am I guilty of neglecting my family while caring for the church? Al estar cuidando de la iglesia, ¿soy culpable de ser negligente con mi familia? Did I make too many sacrifices for the God's people and not enough for my own family? ¿Será que hice demasiados sacrificios por el pueblo de Dios y no suficientes sacrificios por mi familia? For some people, additionally, there's another layer of grief that's the result of some wrong thinking. Para otras personas hay otro nivel de dolor por su forma de pensar. Some of the parents who I've seen struggle the most with watching their children walk away from Christ Algunos de los padres que he visto que han lidiado con más dificultad al ver a sus hijos alejarse de los caminos del Señor are those who, without even realizing it, son aquellos que sin darse cuenta had in their parenting placed their faith in their parenting methods. que en su forma paternal pusieron sus esperanzas o su fe en los métodos de ser padres. So, in addition to their grief about their child, they're also experiencing the massive disillusionment of, wait a minute, this was supposed to work out differently. Que en adición a su dolor por sus hijos están pensando, bueno, pero esto se supone que debió haber sido diferente por la forma como yo lo hice. So, some of the grief they're experiencing is the result of a misplaced trust, Parte del dolor que están sintiendo es porque pusieron su confianza en el lugar equivocado. or perhaps a presumption, O quizás estaban pretendiendo demasiado. presuming on the grace of God, Estaban pretendiendo en la gracia de Dios. or a prayerlessness that did not beg God for the salvation of their children. O no estaban orando lo suficiente, pidiéndole a Dios por la salvación de sus hijos. So,
That's what I mean when I say there's so much going on in the heart when this kind of discouraging and sometimes disillusioning thing happens. Eso es lo que me refiero cuando hay tantas cosas en el corazón, cuando estas cosas dolorosas pasan a estas personas. I experienced this in some degree with my firstborn Yo viví esto de alguna manera con mi primer hijo. when I was surprised by the kind of natural sinful battles that all young adults are going to go through. Cuando me encontré de una manera sorpresiva con las batallas normales que tiene una persona joven. It revealed in me that I had sort of in my mind made a deal with God. Reveló dentro de mí que de cierta forma había hecho yo como un trato con Dios. I'm going to raise my children in a godly church. Voy a levantar a mis hijos en una iglesia que es buena. In the privacy of our home, I will regularly open the Word of God and teach them privately. En la privacidad de nuestra familia voy a abrir la palabra de Dios a menudo y les voy a enseñar. Almost as if it was a formula or a recipe. Casi como si fuese una fórmula, sí, como una fórmula. If I do these things, Si yo hago estas cosas, then God will produce these results. entonces Dios va a producir estos resultados. And over time, it becomes more than God will, it's God must. Y con el pasar del tiempo no es solo, oh, Dios debería hacer esto, sino no, Dios va a hacer esto. So I found myself not even particularly desperate in my prayers for my children Entonces me encontré de muchas formas no estando desesperado en mi forma de orar por mis hijos. because I thought I'm doing the right stuff. Porque pensé, estoy haciendo lo correcto, I'm raising them in the right church. los puse en la iglesia correcta, And almost as if God owes me Christian children. casi como si Dios me debe a mí hijos creyentes. You could add to that, for some other people, there's the additional grief of what I believe is a misinterpretation of Titus 1. Y puedes agregar a eso lo que yo creo que muchas personas creen que es una mala interpretación de Tito capítulo 1. There are some who are interpreting the debatable phrase there about whether Titus 1 is referring to an elder's children must be children who believe or children who are faithful. Cuando Tito habla acerca de que los hijos de un anciano deben ser hijos que son obedientes o hijos que son creyentes. I don't believe that what Paul was saying is that all elders' children must believe. Yo no creo que lo que Pablo está diciendo ahí es que todos los hijos de los ancianos deben ser creyentes. If being an elder guaranteed elect children, then everyone should want to be a pastor. Si siendo un anciano garantiza tener hijos creyentes, entonces todos deberíamos ser pastores. You wouldn't have room in the seminary for the fathers. No tendría suficiente espacio en el seminario para estas personas. If becoming an elder could guarantee my kids are going to get saved. Si convirtiéndome en un anciano garantiza que mis hijos sean creyentes. So, since this question would probably be on the hearts of many men, I would say you need to understand which of those, perhaps all of those, where is your wife hurting? Quizás esta pregunta está en muchas de sus mentes y ustedes tienen que preguntarse en cada una de estas personas, ¿dónde está tu esposa sufriendo? Is it just the pain of a mother who, because of her love for a child, cannot be indifferent? ¿Es solo el dolor de que porque tu hijo está alejado, ella no puede ser indiferente a eso? Or there are additional griefs and agonies that are cruelly exacerbated by imbalanced or misplaced theology? O hay dolor que viene porque de cierta manera ella está teniendo una teología incorrecta. Dave, you work with students all the time. You see parents with heartache all the time. What else have you observed that might help these men? Dave, tú trabajas con estudiantes todo el tiempo y has visto padres sufriendo con estas cosas. ¿Qué piensas acerca de esto? I think a key piece is defining what does faithful parenting look like. Creo que algo importante es definir cómo se ve a ser un padre fiel. We can't control the outcome of our children. No podemos controlar el resultado de nuestros hijos. If anything, faithfulness means raising them with the knowledge of God. En realidad, fidelidad significa criarlos con el conocimiento de Dios. Timothy was raised with the knowledge that could lead him to salvation. Timoteo fue criado con el conocimiento que lo puede guiar hacia la salvación. But again, you can't control the outcome of that. Pero de nuevo, tú no puedes controlar el resultado de esas cosas. I think one of the tensions is that when children are little, you can in many ways control their behaviors.
creo que la atención de cierta manera es que cuando los niños son pequeños, tú puedes controlar el comportamiento de cierta forma. Their disobedience is very clear, it's very black and white, and a clear discipline is easy to figure out. Su desobediencia es muy fácil de entender y la corrección también es más fácil de traerla. But as they begin to get older, their sin becomes more nuanced. Pero cuando se convierten más, cuando siguen creciendo, empieza a cambiar la manera de su pecado. And so faithful parenting at this point is to help them to see how they're worshiping themselves rather than Christ. Entonces, ser fiel en nuestra crianza en esa etapa es ayudarles a ver cómo están creando cierta idolatría en sus corazones en esa etapa. And so really successful parenting is, does my kid understand where they're sinful? Entonces, ser exitoso en esta área es mostrar a nuestros hijos cómo está siendo pecaminoso en esta área. Really, you want to be training their conscience during those early childhood years. Tú quieres entrenar su conciencia durante esos primeros años. But until that happens, you are their authority. Pero hasta que eso pase, tú eres su autoridad. But there's a transition to where their conscience over time becomes a bigger authority than even their parents. Pero pasa que con el tiempo su conciencia se convierte en una autoridad más grande que sus propios padres. But making that transition is very difficult. Y hacer esa transición es muy difícil. And so that's where, for parents, we have to grow in our trust that God is working through that deposit of truth. Entonces, como padres tenemos que confiar de que Dios está trabajando por medio del depositar esas verdades en sus vidas. That's where there's a lot of heartbreak. Y es muchos momentos donde estamos dolidos. Proverbs 1 through 9 is meant to function in your Bible like the teenage parenting handbook. Proverbios 1 al 9 funciona en tu Biblia como un manual para los niños jóvenes. Proverbs 10 through 31 are those chapters where it's extremely varied, miscellaneous topics are addressed. You'll have a verse on pride, a verse on money, a verse on the tongue. De Proverbios 10 al 31 vas a ver diversos temas donde cada versículo es un tema diferente, donde ves acerca del orgullo y diferentes temas. But in Proverbs 1 through 9, you get whole chapters about certain topics. Pero Proverbios 1 al 9 ves capítulos completos acerca de un tema en específico. And it begins and ends with the fear of the Lord being the beginning of all things. Y comienza y termina con el temor del Señor siendo el principio de todas las cosas. It's also very easy to see the divisions within chapter 1 through 9 because they'll always begin with, my son, listen to me. Entonces, ver las divisiones son mucho más fáciles porque siempre comienza con hijo mío, escucha mis palabras. I believe that both parents and young people should regularly be traversing Proverbs 1 through 9. Yo creo que tanto los padres como los hijos deben estar regularmente pasando por los proverbios del 1 al 9. It helps adjust the expectation of what the journey to adulthood, what the temptations are going to be. Porque ayuda a ajustar la expectativa del camino hacia ser una persona mayor. ¿Cuáles son las cosas que vamos a ver ahí? The fact that they're constantly saying, my son, listen to me, proves for the first time in my children's life, there are now competing voices. It creates maybe creates expectations Que crea expectativas. that here are the categories of normal temptations you should be prepared that your child will experience between here and adulthood. Estas son las categorías que tú debes esperar ver desde el momento que tu niño es joven hasta que se convierte en un adulto. And if parents and children are reading this material together regularly, Y si los padres y los hijos están leyendo estos versículos regularmente, the young person is enabled to see this is what I should expect to be tempted. These will be the challenges between here and adulthood. el niño puede empezar a ver, estos son los retos que yo voy a tener de aquí hasta ser una persona mayor. And because my parents and I have read this material so often, maybe it will be a little less frightening and shameful for a child to come to their parent and say, I'm struggling. Y como lo han leído tantas veces, de pronto se convierte de una manera menos vergonzosa para que el hijo hable con su padre sobre estas cosas. Those challenging, those challenges, those temptations that you said were coming, they're here. Esos retos, esas tensiones que tú dijiste que iban a venir, acá están. It also would help a parent not to be so shocked when, because so often I thought due to my superior parenting in the younger years,
we wouldn't have any of these adolescent troubles that so many parents who aren't good parents have. Y te va a ayudar a no estar sorprendido cuando lleguen estas cosas. Muchas veces yo pensé que por hacer las cosas correctas, esas luchas que tienen otros padres les pasa a ellos por no hacer las cosas correctas. Yeah, you have to get humbled on that stuff. Pero va a pasar. So Proverbs 1 through 9 be extremely helpful to calibrate our expectations of what the journey from here to adulthood will look like. Entonces Proverbios 1 al 9 va a calibrar estas expectativas que tenemos para los niños desde que son pequeños hasta que son adultos. And might help moderate the grief. Y va a ayudar a moderar ese dolor. As a parent would realize this is part of the journey. Como padres vamos a darnos cuenta, esto es parte del camino. Deberíamos tener más tiempo para estas sesiones, pero fue muy valioso. Gracias por las respuestas. Vamos a cerrar esta sesión con una canción especial que va a cantar Todd, y después de eso vamos a dejar un ratito para que se estiren las piernas, vayan al baño, solo unos minutitos, y después vamos a arrancar con la última sesión, ¿sí? Así que Todd va a cantar ahora y después vamos a tomar un recreo. Oh, thank you.